Billy se despertó en medio de la noche, despertado por una de sus habituales pesadillas. Pero esta vez fueron peores, en lugar de verlos morir, fue él quien los mató. El sudor frío le corría por la frente, tenía los ojos bien abiertos, sentía como si no los hubiera cerrado en horas. La pesadilla volvió a reproducirse en su cabeza, como si alguien simplemente presionara el botón de rebobinado y la reprodujera nuevamente desde el principio. Las manos de Billy se sentían congeladas como horquillas, temblando, tratando de agarrar algo, sus ojos solo miraban fijamente las mantas que cubrían sus piernas. Cuando la pesadilla lentamente se desvaneció en su mente, levantó la cabeza lentamente y justo enfrente de su cama vio un gran, amarillo, T-Rex usando lo que parecía ser un sombrero bastante grande pero ajustado para su tamaño. Era bastante pequeño para ser un T-Rex, pero aún así era grande. Su cabeza tocaba el techo y tenía la cola enrollada alrededor de él en el suelo, era demasiado grande para la habitación. Billy intentó gritar pero de repente algo lo golpeó en la cabeza como un martillo, si el martillo fuera real le habría volado la cabeza en pedazos. Diablos, la imagen de su pared cubierta de sangre, sesos y pedazos de cabeza ya estaba en su mente, la imagen permaneció por un par de segundos antes de que su mente se concentrara nuevamente en el dinosaurio. Un dinosaurio que Billy podría jurar haber conocido antes. El dinosaurio se inclinó hacia adelante, Billy podía sentir el cálido aliento del dinosaurio en su rostro. Billy ahora podía distinguir más detalles del sombrero, estaba hecho con fieltro marrón claro, tenía un patrón floral carmesí y blanco en los lados y en la parte superior, con brillos dorados brillantes en las manchas blancas. El dinosaurio miró fijamente a Billy durante casi un minuto. Billy se sorprendió al descubrir que no solo no le tenía miedo al dinosaurio, sino que se sentía seguro a su alrededor. El dinosaurio abrió la boca y habló, curiosamente su boca no se movía mientras hablaba, era como si alguien estuviera dentro del dinosaurio y hablaba desde dentro. ¿Estás bien, Danny?, preguntó el dinosaurio con una voz profunda que, curiosamente, sonaba más humana que cualquier otra cosa. Danny asintió lentamente, mientras arrastraba sus rodillas hasta su pecho y las rodeaba con sus brazos, mirando al dinosaurio esperando que estuviera allí para ayudar. El dinosaurio levantó la cabeza y luego miró lentamente el reloj digital que estaba en la mesa de noche de Danny, el reloj mostraba los números 6:25 en su pantalla, el dinosaurio giró la cabeza hacia Danny y luego habló de nuevo. ¿Pesadillas otra vez? Deberías volver a dormir, Teddy. Teddy sacudió la cabeza rápidamente, mientras desdoblaba las piernas lentamente y decía, tengo miedo de las pesadillas, dijo en lo que sonó más como un gemido. El dinosaurio miró alrededor de la habitación, su cola se estrelló contra una de las patas de la mesa de noche, derribándola, pero ni el niño ni el dinosaurio les importó, ni siquiera sus padres que dormían en el cuarto de al lado notaron el sonido. ¿Cómo te llamas?, Teddy preguntó mientras el dinosaurio miraba los juguetes que estaban en el estante de Teddy. El dinosaurio miraba fijamente a un osito de peluche en el estante mientras hablaba. ¿No recuerdas mi nombre? Solíamos ser buenos amigos, Steve. Steve parpadeó, sin recordar haber sido amigo de ningún dinosaurio, pero eso podría explicar por qué se sentía así con Harry. Sí, Harry, lo recordaba ahora. Es Harry, ¿verdad?, preguntó Steve mientras se arrastraba lentamente hasta el otro extremo de su cama. El dinosaurio miró y asintió con una sonrisa en sus labios de reptil, luego se dio la vuelta sosteniendo un osito de peluche con el nombre Joshua. Este es tuyo, ¿verdad? Harry se lo entregó a Joshua, quien saltó de la cama, casi tropezando con la cola del dinosaurio. Una vez que Joshua recuperó el equilibrio, asintió y lo tomó, estrechándolo en un abrazo. ¿Podemos jugar un juego? Joshua le sonrió suavemente, el dinosaurio le devolvió la sonrisa y asintió, ambos se sentaron en el suelo y jugaron con los juguetes de Joshua. Joshua jugó como el osito de peluche y Harry jugó como el hombre de la chaqueta con el cuchillo en el bolsillo derecho. Ambos hacían bromas y reían mientras jugaban. Luego jugaron a las damas, Joshua era las negras y Harry las rojas. Luego jugaron a ladrones y policías, Joshua era el policía y Harry era el ladrón.
Luego jugaron a ser bomberos, Joshua era el bombero y Jerry era el cuchillo. Luego jugaron a ser superhéroes, Joshua era el superhéroe y Jerry las múltiples puñaladas. Luego jugaron a caballeros y dragones, Joshua era el arma y Jerry la bala que atravesaba el cráneo. Jugaron a las damas, Susan era el cadáver, Jerry era el padre. Finalmente jugaron al escondite en el dormitorio de Susan, Susan era el pecado, Jerry era el cristal roto. Siguieron jugando hasta que llegó el momento de que Susan se preparara para ir a la escuela, escuchó la puerta de la habitación de sus padres abrirse y los pasos de alguien caminando hacia su habitación. Susan entró en pánico, la habitación estaba hecha un desastre, había juguetes por todo el piso y allí estaba el dinosaurio. Ella rápidamente se volvió hacia el dinosaurio y él se había ido. La madre de Billy abrió la puerta y frunció el ceño al ver todos los juguetes tirados en el suelo. Después de un buen regaño y un poco de desayuno, Billy estaba listo para ir a la escuela. Billy se paró frente a la puerta de entrada, esperando que su madre trajera su gorro favorito. Un gorro de invierno del Pato Donald de su habitación. Rápidamente bajó corriendo las escaleras con el gorro en mano, se lo dio a Billy mientras abría la puerta. El autobús estaba a punto de llegar en cualquier momento. Afuera, el jardín delantero se veía completamente blanco debido a toda la nieve que lo cubría, excepto un punto con nieve amarilla que su padre estaba tratando de cubrir con más nieve. Ese imbécil de Lucas se volvió a mear borracho en nuestro césped esta mañana, le dijo el padre a su esposa entre gruñidos de ira y cansancio. Billy estaba a punto de salir cuando su madre se interpuso en su camino, se arrodilló y le dio a Billy un besito en la mejilla. Lamento haberte regañado, cariño, pero no puedes desordenar tu habitación de esa manera. Ella lo miró a los ojos. Espero no haber sido demasiado duro contigo. ¿Fue una de tus pesadillas otra vez?, dijo ella, preocupada. Billy negó con la cabeza. ¡Qué idiota mentiroso! Mientras tanto, el padre tuvo la idea de seguir a ese imbécil de Lucas la próxima vez que orinara y golpearle la cabeza con la pala una y otra vez hasta que sus sesos se esparcieran por toda la nieve blanca, como pintar sobre un lienzo en blanco, y luego fumar mientras está sentado sobre su cadáver. La imagen pasó por su cabeza, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, pero nuevamente, era solo una idea. Billy subió al autobús y el día transcurrió como cualquier otro día. El autobús avanzaba por el carril, el cielo no tenía ni una sola nube y el sol brillaba tanto que la nieve casi podía cegar a alguien. El autobús se detuvo justo enfrente de la casa de Billy. Saltó del autobús con cuidado para no perder un paso y caerse, luego se dirigió a la casa, se detuvo en la puerta y tocó el timbre. Su madre abrió la puerta y le sonrió a Billy, quien procedió a entrar. El autobús avanzaba por el carril, el cielo estaba lleno de nubes, pero el sol brillaba tanto que la nieve casi podía cegar a alguien. El autobús se detuvo justo enfrente de la casa de Billy. Él saltó del autobús con cuidado para no perder un paso y caer de bruces. Luego se dirigió a la casa, se detuvo en el umbral y tocó el timbre. Su madre abrió la puerta y miró fijamente a Billy, quien procedió a entrar. El autobús avanzaba por el carril, el cielo estaba bastante nublado pero el sol brillaba tanto que la nieve era capaz de cegar a alguien. El autobús se detuvo justo enfrente de la casa de Billy. Él saltó del autobús con cuidado, para no perder un paso y caer de bruces y sangrar en la acera limpia. Luego se dirigió a la casa. Se detuvo en el umbral y tocó el timbre. Su madre abrió la puerta y miró con el ceño fruncido a Billy, quien procedió a entrar. El autobús avanzaba por el carril, el cielo estaba nublado, no se veía el sol. El autobús se detuvo justo enfrente de la casa de Billy. Saltó del autobús con cuidado, para no perder un paso y caer de bruces, romperse el cráneo y ensuciar la acera limpia con sus sesos, y luego se dirigió a la casa.
Se detuvo en el umbral y tocó el timbre, no hubo respuesta, volvió a tocar, no hubo respuesta, entonces se dio cuenta de que la puerta estaba abierta, 2 policías estaban adentro, mirando 2 cadáveres en el piso de la cocina. Jimmy se quedó mirando los 2 cadáveres, no podía ver sus caras y no quería hacerlo en caso de que esos fueran los suyos. Disculpe, ¿es usted Jimmy? Preguntó uno de los policías quien vio a Steve junto a la puerta. Steve asintió muy lentamente. El policía suspiró y luego dijo: lamentamos lo que pasó, intentaremos encontrar quién lo hizo, ¿está bien? El policía miró fijamente a Joshua a los ojos, tratando de consolarlo con un brazo alrededor de su hombro. El otro policía se rascaba la cabeza mientras inspeccionaba los cadáveres. Es como si lo hubiera hecho un dinosaurio. No se pone mejor que esto. No se pone mejor que esto. Esto apesta. Necesito un trago.